tenemos una clase muy interesante a propósito de uno de los temas que me gusta poder tocar porque está referido a los beneficios penitenciarios en la jurisprudencia. Entonces, vamos a darnos cuenta cuáles son los aspectos necesarios, paliativos que se van a poder tener en consideración, pero más allá de ello, cuál es el punto neurálgico que se tiene que tener en consideración para poder acceder correctamente a los beneficios penitenciarios. Tenemos que partir de una premisa muy importante. Los beneficios penitenciarios no son garantías constitucionales. Los beneficios penitenciarios son actos y garantías de ejecución penal. ¿Correcto? Hay que nosotros primero diferenciar esa parte primigenia, esa parte estructural, para nosotros poder entender qué son los beneficios, cómo se dan, a qué personas se dan, cuáles son los requisitos que se tienen que establecer, pero más allá de ello también, cuál es el correcto funcionamiento que tiene que tener una persona al momento de acceder a este beneficio. Esto nos conlleva a nosotros poder analizar no solamente una parte estructural, sino una parte introductoria. Esta parte introductoria que nos conlleva a cada uno de nosotros analizar, entender y explicar cuáles son los verbos rectores que nosotros vamos a poder partir como el principio de resocialización. Y segundo, también a la flexibilización de la condena. En consideración tenemos que entender algo muy importante. Actualmente, para nosotros poder acceder a un beneficio de semilibertad, para poder acceder a un beneficio penitenciario, se tiene que establecer requisitos básicos que van a ser dados como el cumplimiento de los requisitos al solicitar un beneficio penitenciario. Ahora, esto no se va a poder enmarcar en algo muy interesante que son las garantías constitucionales, sino que va a tener en consideración a la legislación vigente. Esa legislación que nos va a poder permitir a nosotros identificar el cumplimiento de requisitos y objetivos. Esos requisitos, esos objetivos, tienen que darse de una manera oficiosa y necesaria. ¿Qué es lo que quiere la persona interesada? ¿Cómo lo corrobora? ¿Cómo lo demuestra? Y cómo el juez va a tener que valorar esos criterios. Yo tuve una vez un caso en Lima Norte donde las personas, la familia, contratan mis servicios profesionales y me dice, doctor, nosotros queremos saber si es que mi familiar, en este caso mi papá, puede acceder a un beneficio penitenciario. Entonces yo le digo, perfecto, tráeme el expediente, analizo el expediente y te digo si es que cumple los estándares y los requisitos que establece también dichos beneficios. Pero me di con una gran sorpresa, que esta persona ya tenía una condena, tenía otra condena y había cometido un delito también dentro del establecimiento penitenciario. Entonces, no significa que si es que tú cumples la mitad de la condena y obviamente vas a tener que cumplir la mitad de la otra, vas a poder acceder a este beneficio. Tiene que darse en criterios proporcionales, criterios lógicos y criterios necesarios. ¿Por qué? Porque aquí viene la siguiente interrogante que ustedes como abogados se van a hacer siempre, que ustedes como abogados siempre se van a hacer. ¿Cuáles son esas condiciones específicas que te pide el Estado, el jus puniendi, para poder dar en consideración esa valoración discrecional? Pero ahí nosotros tenemos que ser mucho más estratégicos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya ha precisado algo muy importante. Esta fundamentación es de aplicación directa. Esta fundamentación tiene un aspecto y adquiere la configuración legal al momento de poder darse a una persona que lo requiere, que lo necesita. Pero hubo mucha discrepancia cuando el anterior Tribunal Constitucional no tenía una aplicación expresa o una explicación literal, sino que no manifestaba criterios específicos. Decía, te vamos a dar la semilibertad, te vamos a dar la liberación condicional, o vamos a ver cuál es la situación que se acomoda mejor a lo que tú vienes manifestando o a la pena que tú has cometido. Pero estos criterios no solamente se van a basar en la necesidad que tiene la persona, sino a cómo ha podido corroborar. En el caso que les acabo de comentar,
esta persona no tenía ningún trabajo dentro del establecimiento penitenciario, no cursaba ningún estudio, es más, tenía problemas y supuestamente lideraba, o como le dicen en el mundo del AMPA, batuteaba un pabellón, pero también nos conllevaba a nosotros poder analizar que este tipo de aspectos tiene que tener una flexibilización si es que lo amerita, y obviamente también ser directos y reales cuando no lo tiene. Pero esta situación jurídica me conllevó a la siguiente pregunta que quizás la mayoría de ustedes se lo ha manifestado. ¿Qué es lo que establece el Tribunal Constitucional? Criterio de temporalidad. Ese criterio de temporalidad nos aplica algo muy importante. Aplicación de la ley penal en el tiempo. Correcto. Ultraactivo, retroactivo e inmediato. Si es que la norma favorece a tu cliente y se ha dado de una manera antelada, retroactiva, tú lo vas a poder aplicar. De eso no hay discusión. Y si es que futuramente favorece a tu cliente, tú lo vas a poder utilizar de manera ultraactiva. Listo. De eso tuvimos que darnos cuenta. ¿Cuál era el problema? Que en la primera sentencia, el juez había manifestado que él había cometido el delito de robo. Perfecto. Pusieron la sentencia, él era el autor, pero en la segunda sentencia, en el segundo delito que él había cometido, no hubo una motivación expresa, no hubo una correcta motivación de las resoluciones judiciales. Pero ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, que la aplicación del criterio de temporalidad puso como un atenuante, puso como un agravante lo que él venía manifestando. Está bien, porque la determinación judicial de la pena lo que establece es si es que esta persona tiene atenuantes y más aún quiere acceder a este beneficio penitenciario, tiene que tener un acto de resocialización, porque ese es el fin del Estado, reinsertar, reeducar, resocializar a la persona. Pero de este tipo de aspectos nos dimos de algo muy importante en cuenta, que estas leyes retroactivas lo único que tenían en consideración era para un cierto beneficio en común. Y aquí viene el gran problema. El gran problema nace cuando supuestamente las leyes se vienen neutralizando o materializando para poder darse de una manera tácita y expresa. Se tiene que tener en consideración algo muy importante, que no solamente puede beneficiar a un cierto sector en común, sino a un cierto sector masificado, paliativo. Pero en este tipo de aspectos nos dimos cuenta de algo muy importante. El marco normativo para poder acceder a un beneficio penitenciario es la base estructural de tu petitorio. Si tú como abogado quieres solicitar un beneficio penitenciario por salud, quieres solicitar un beneficio de semilibertad o entre otros, quieres existir una variación de la misma, ¿cuáles son los requisitos que tienes que establecer? Darte cuenta primero cuál es la situación jurídica de tu cliente. En base a ello, tú vas a poder establecer algo muy importante, marcar la pauta de cuál va a ser el lineamiento que tú vas a seguir para que te otorguen este beneficio. Y acá viene algo muy importante, la revisión de oficio. La Corte Suprema ya ha sido muy tangente y ha sido muy específica en ello. Cada 6 meses, los abogados pueden solicitar una revisión de oficio. Esa revisión de oficio que tú vas a solicitar como abogado para que el juez examine y diga, oye, esta persona viene cumpliendo, va a sus terapias, está posiblemente, llamémosle, apta para poder reinsertarlo a la sociedad, no tiene ningún historial, llamémosle criminal dentro del establecimiento penitenciario, se lleva bien con sus compañeros, entre otros, ya se puede tener una cierta parcialización para poder determinar este tipo de aspectos. Pero ¿cuál es el gran problema acá? Los jueces, como su mismo nombre lo dice, no practican o no tienen ese criterio específico. Yo me he podido dar cuenta y he hecho un análisis riguroso de que la mayoría de jueces cuando vienen a solicitarles la revisión de oficio, analizan el tema de forma
pero no analizan el tema de fondo con posterioridad. Y el tema de fondo con posterioridad nos conlleva a nosotros poder identificar específicamente cuál es la situación jurídica de esa persona y por qué podría acceder a este tipo de beneficios. Esa conducta procesal del investigado, del sentenciado, del imputado, puede cambiar con el tema del internamiento, con la situación jurídica de privarlo de su libertad. Pero el gran problema nace cuando la discrecionalidad del juez no se pone en tela de juicio. Para el juez, no solamente va a decirse de alguna u otra forma, esta persona ya es culpable, porque pueden haber razones justificantes y razones específicas que puedan determinar esa variación. Una sala distinta puede tener criterios específicos que pueda determinar dicha variación y acceder al beneficio penitenciario. Pero para esto nosotros tenemos que ampararnos en algo muy importante. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en un caso muy interesante que habla sobre la prisión preventiva, que es el caso Chacón Málaga, nos dice un extracto muy específico. Nos dice que uno de los requisitos y garantías institucionales que tiene que establecer el Estado y el jus puniendi es que se tenga que dar en el marco de las garantías constitucionales, pero también tenemos que tener en consideración cuáles son los aspectos específicos al momento de poder solicitar ese trámite. ¿Qué criterio se va a poder dar? Y obviamente, ¿cuáles van a ser las leyes específicas para poder dictaminarse? Pero acá parte algo muy importante que ustedes tienen que encontrar, la ejecución penal. Y ahí nosotros nos tenemos que basar en el decreto legislativo 654. Esa regulación tácita, esa regulación expresa, nos conlleva a nosotros poder analizar una persona, entendiendo esta variación, que pertenece a una organización criminal o que pertenece a una banda criminal con una persona que está siendo privado de su libertad por no pasar una pensión de alimentos, no puede tener el mismo círculo social para poder vincularse al internamiento. Es una opinión particular, es una opinión técnica, porque obviamente, y aunque ustedes no crean, las personas que son internadas en los establecimientos penitenciarios tienen otro modo de supervivencia y otro modo de poder ver las cosas desde afuera que desde adentro. Ahí viene el código, ahí vienen las condiciones y ahí vienen las formas tácitas y expresas. Por eso es obligatoriedad del abogado, es necesidad del fiscal actuar con la objetividad debida. Como bien se manifiesta, la prisión preventiva tiene que ser utilizada de última ratio, pero ese beneficio penitenciario que se va a solicitar con posterioridad tiene que encontrarse con utilidad. ¿Cuál va a ser la finalidad de poder adquirir este beneficio? ¿Y por qué vamos a nosotros solicitar este acto que va a poder conllevar la discrecionalidad de la persona? Pero también entendamos algo muy importante. No se aplica en todos los delitos, sino en delitos específicos. Y entendamos que de lo que vamos a nosotros poder explicarles, tenemos que partir de lo general para poder entender lo específico. Esa es la forma que ustedes tienen que dar. Porque, ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema es que el hacinamiento penitenciario ya está colapsando, ya se encuentra sobrepasado, pero el gran problema es de que no está teniéndose una cierta rigurosidad para poder interpretar de una manera expansiva, de una manera constitucional y no de una manera tácita. Ese es el gran problema. Yo no puedo mezclar, y lo digo de una manera quizás distinta al pensamiento que tienen el INPE, a personas que cometen ciertos delitos con personas que nunca han cometido un delito y se encuentran por un delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, ¿tiene que existir criterios básicos específicos? Sí. Obviamente existe la separación de los pabellones, entre otros, no hay ningún problema, pero el solo internar ya parte de la necesidad específica para poder actuar de una manera concordante. Este cumplimiento, esta manera específica que el Tribunal Constitucional nos va a poder demostrar, nos va a poder decir de una manera congruente,
nos conlleva a nosotros poder analizar de qué forma, de qué manera, de qué aspecto literal y colateral se tiene que dar estos requisitos que nos establecen los beneficios penitenciarios. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento que se tiene que dar de una manera específica? Si tu cliente quiere acceder a un beneficio penitenciario, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero eso no significa que el juez te va a poder otorgarlos. Estos requisitos son la mínima sugerencia, la mínima correspondencia que te va a poder solicitar un magistrado. Porque obviamente esa conducta que tú has podido tener, ese acto que tú has podido conllevar, ya ha sido debatido en una primera instancia, ya ha sido condenado, ya ha sido procesado, ya ha sido investigado. Pero en este tipo de aspectos, lo que te va a poder beneficiar es el cumplir estos requisitos. Hay personas que al solicitarles una pena efectiva, o en algunos casos, una pena suspendida, ha podido también tener en consideración tener el cumplimiento de estos requisitos. El primer requisito es mantener una buena conducta. Aquí viene una gran discusión y yo creo que acá es lo que nosotros tenemos que partir. Hace poco yo visité el penal de San Juan del Urigancho y visité el penal de Castro Castro, ¿correcto? Mi cliente quería acceder a un beneficio penitenciario. Este era un delito, si no me equivoco, ya, este era un delito de robo, ¿correcto? ¿Qué es lo que había sucedido? Él ya había cumplido la mitad de la pena. Tenía todos los requisitos específicos. Tenía trabajo, ya tenía estudios, estaba yendo a sus terapias, pero el gran problema que partía acá es que no mantenía una buena conducta en el penal. Pero esa interpretación de mantener una buena conducta en el penal no significa que él se venía portando mal o que venía haciendo actividades ilícitas dentro del penal. Lo que conllevaba es de que ciertos trabajadores del penal le decían, oye Carlos, ¿tú quieres salir? ¿Tú quieres que te den tu beneficio penitenciario? Mira, conversa con tu abogado, que bueno, nos apoye en algunos temas y nosotros te hacemos un informe de buena conducta. Entonces, al tomar yo conocimiento de ello, le hice la pregunta, ¿qué es lo que te han pedido? Para que supuestamente ese informe disciplinario del INPE, que va a ser valorado por el juez, pueda tener un criterio vinculante. Ahora, ¿cuál es el gran problema acá? Ese informe de buena conducta, solamente lo que establece el INPE, es un requisito indispensable para poder determinar la libertad de esa persona, sí. Pero acá viene un gran problema. ¿Qué es lo que pasa si ya sientes o ya la persona da una cierta parcialización o inclina la balanza a tu favor? El gran problema acá fue lo siguiente. Para ellos no mantenían una buena conducta en el establecimiento penitenciario porque no le entregaban las ciertas propinas a los trabajadores. Eso no es un acto de obligatoriedad que se tenía que tener en consideración. Y lo que tomé conocimiento con posterioridad, que algunos trabajadores, no sé cuáles, porque tampoco me quiso comprometer y tampoco me quiso manifestar, es que incluían a ciertas personas para que les puedan realizar el informe disciplinario. Pero ese aspecto vinculante, y ya fue debatido también en algún momento por el doctor César San Martín, no va a poder determinar todo este tipo de aspectos al momento de poder hablar del cumplimiento de los requisitos. Pero hay otra doctrina, otra corriente que dice que sí. Yo cómo puedo darte este beneficio de semilibertad, darte este beneficio penitenciario, si es que el único que sabe cómo tú te vienes comportando es el INPE. Son los trabajadores, son los asistentes, son los delegados, son los encargados. Y acá viene una gran preocupación que obviamente nos aterroriza a todos los abogados litigantes. ¿Cuál es el criterio de objetividad que tiene que mantener una persona? Porque recordemos que esta persona ya perdió sus derechos y tiene que encontrarse adscrito a poder redimirse y a poder establecer otro tipo de forma y otro tipo de concesión.
Ahí viene una gran forma que nosotros tenemos que entender de una manera específica y paliativa. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema que nosotros pudimos darnos cuenta es que esta persona, mi cliente, tenía un problema de salud, ¿correcto? Tenía un problema de salud mental que se encontraba acreditado y por tal motivo lo que nosotros solicitamos es que existe una variación de la medida. Esa variación de la medida que conllevaba a que ella no sea juzgado como una persona imputada este tipo de delitos porque los mismos trabajadores del INPE, al tener él una condición y una habilidad distinta, tenía que ser procesado y tenía que ser sentenciado. Pero ¿cuál es el gran problema? Que ya vive una sentencia firme y ejecutoriada por parte de una primera instancia para poder ser condenado. ¿Cómo cambiamos este gran problema? Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que estos informes disciplinarios del INPE generan una vinculación, sí, generan un acto procesal, sí, pero no generan una determinación. Acá lo que establece de una manera tácita y expresa es que cada uno de los puntos se puedan alinear de una manera colateral, de una manera específica y de una manera que pueda acreditar la resocialización. ¿Qué es lo que quieres tú para tu cliente? ¿Cómo lo vas a poder determinar? Si esta persona tiene algún trabajo dentro del INPE, se dedica a la soldaduría, se dedica a las actividades manuales, entre otros. Si tu cliente quiere estudiar una carrera técnica, una carrera de mando medio, si es que quiere cursar sus estudios universitarios, también. Si es que tu cliente asiste a sus terapias psicológicas, asiste también a los programas, a los talleres de resocialización o de sensibilización, puedes tú acreditar. Pero en este tipo de aspectos nos conlleva a nosotros poder entender que el cumplimiento de la parte mínima de la pena, que es la mitad más uno, nos conlleva a nosotros poder analizar de qué forma y cómo lo vamos a poder introducir como un medio de prueba al momento de poder solicitar el beneficio penitenciario. Esta revisión de oficio que se va a solicitar nos conlleva a nosotros poder entender que este aspecto habitual, este aspecto vinculante tiene que tener una vinculación directa con la buena conducta de tu cliente. ¿Un informe criminológico favorable del INPE lo puede determinar? No, pero ¿te va a servir? Sí. Si es que tu cliente ya no comete actos reincidentes, ya no comete actos posteriores dentro del INPE, obviamente también va a ser un punto a su favor para que se pueda dar este beneficio penitenciario. Pero esto no garantiza la concesión o la libertad de esta persona. Esto no garantiza que, obviamente, exista la necesidad de poder otorgarle la libertad. Acá viene el trabajo del abogado. El trabajo del abogado no solamente es presentar los informes que te dicen de manera específica como un cumplimiento tácito, un cumplimiento específico que tienes que mantener, sino que también tú tienes que demostrarle al colegiado, al juez, tienes que decirle cuál es el aspecto específico por qué tu cliente tiene que salir en libertad. Porque lo vienen acosando, porque vienen abusando de él, porque tiene un problema de salud, porque no se puede determinar su situación jurídica porque ya también está en un tema de apelación y ya te han dado la razón. Puede haber una revocación de la pena, pero algo muy importante, que en algunos casos también se ha podido discutir, es el pago de la reparación civil. Entonces, todo esto nos va a conllevar a algo muy importante. Este pago de reparación civil, más allá de poder establecer una regla de conducta, más allá de poder establecer una regla específica viendo el quantum de los ingresos monetarios que tú mantienes o que tú puedes tener, va a también poder determinar la justificación de que tú no vas a cometer un peligro de fuga posterior. O en su extremo, una reparación específica por el daño en causa. Pero todo esto nace y nos interpreta a que nosotros podemos entender de manera específica y entender de manera tácita cómo vamos a cumplir dichos requisitos. Y acá cabe la siguiente pregunta, cabe el siguiente mensaje o cabe la siguiente interrogante.
específico este tipo de actos, si va a ser necesario y va a poder garantizar el marco del debido proceso, ¿cómo lo vamos a poder manifestar? Primero, el cumplimiento de estos requisitos nos conlleva a nosotros poder entender una evaluación íntegra, una evaluación específica y obviamente también entender la complejidad de cada acto. La complejidad que se va a poder determinar teniendo criterios específicos cómo ha sido la gravedad del delito, si es que hay una posible reincidencia, si es que el impacto social va a poder generar un tema de escándalo o morbo populista, y obviamente también esta discrecionalidad judicial va a poder determinar esas facultades. No es lo mismo que defiendan o que sentencien o que den la libertad, mejor dicho, a una persona que ha cometido, por ejemplo, una omisión a la asistencia familiar, como que liberen al monstruo o como que liberen en su momento a Gerald Oropesa. Entonces, va a tener cierta diferenciación por el impacto social que va a poder conllevar. Y obviamente también la gravedad del delito que ha podido conllevarse va a tener un punto a su favor. Los jueces no se encuentran preparados para lo que pasa después. Ellos aplican el derecho de manera específica, ellos aplican el derecho de manera tácita, pero obviamente también esto no significa de que de una manera u otra van a otorgarte la libertad. Lo que se tiene que analizar no solamente es un tema de forma, un tema de fondo, sino el por qué. El por qué se va a poder dar esta evaluación íntegra y el por qué se va a otorgar la libertad de tu cliente. Y para esto, el Tribunal Constitucional ya ha sido específico. Ya ha dicho algo muy importante. La discrecionalidad de los magistrados o la discrecionalidad del órgano de justicia no va a equivaler a una arbitrariedad si en caso no te otorgan ese beneficio penitenciario. Se tiene que usar, se tiene que basar, se tiene que interpretar en actos razonables que se encuentran en el marco jurídico posible. Yo no puedo liberar o yo no puedo otorgar un beneficio penitenciario a una persona que tiene un historial delictivo con más de 8 asesinatos, con más de 3 secuestros, con más de 2 extorsiones, entre otros. Entonces, este criterio nos conlleva a nosotros entender cuáles van a ser las formas y los modos que haya podido otorgarse ese beneficio penitenciario. Pero acá partamos de algo muy importante. Partamos de que esos aspectos nos van a poder especificar de una manera u otra cuál es el aspecto literal y específico que tiene que tener en consideración el INPE. Y es ahí donde nosotros podemos entender ciertas jurisprudencias. Tenemos el expediente 00455-2023, que es un habeas corpus, que nos dice lo siguiente. El beneficio penitenciario no es una solicitud que se da de manera oficiosa, no es una solicitud automática, no es una solicitud que tú vas a presentar y al día siguiente te van a otorgar libertad. No. Este beneficio requiere condiciones específicas, requiere que tenga cierta rigurosidad y cierta evaluación técnica y pragmática para poder otorgarse. Y obviamente nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante. Hablar de condiciones objetivas no solamente va a ser analizar el comportamiento endógeno, interno, externo, sino que también cuán beneficioso va a ser el poder reinsertar a esta persona. Si yo observo que esta persona dentro del penal ya se vuelve un empresario, ya se vuelve una persona con ganas de superarse, con ganas de poder aportar a la sociedad, cosa que tuvo errores y ya los está cumpliendo, ¿se les va a poder otorgar? Claro que sí. Pero si yo observo este chip, este comportamiento, esta razonabilidad que se viene dando de una manera específica, obviamente voy a tener que dar un voto de confianza para el interno. Pero si esta persona no viene teniendo ese comportamiento, es más, se dedica a cometer delitos dentro del mismo establecimiento penitenciario, se dedica a la distribución y microcomercialización de drogas, aunque ustedes no crean, se da, ¿voy a poder darle este beneficio? Obviamente que no. Entonces, esas condiciones van a requerir especificación
y van a requerir necesidad. Pero este expediente 0559-2024 en el mismo proceso ya nos plasma la obligatoriedad del criterio de temporalidad. Y hablar de un criterio de temporalidad, doctores y doctoras, no solamente se va a poder manifestar de una manera tácita y expresa, sino que la ley va a tener que tener esa obligatoriedad de cumplirse bien de manera retroactiva o bien de manera ultraactiva. ¿Por qué? Porque esta forma, este método, es lo que ustedes van a poder entender al momento de solicitar este beneficio. Hay una ley que establece cierto delito que obviamente puede encajar en lo que tú vienes planteando en tu solicitud y quieres enmarcarlo en esta duplicidad, en este entendimiento, lo puedes hacer. Como dice algo muy importante y como dicen los doctrinarios, toda ley o todo acto que sea favorable o aplicable en beneficio del reo va a poder ser utilizado. Y obviamente también una persona no puede ser prejuzgada o no puede ser condenada hasta que no tenga una sentencia firme y ejecutoriada. Pero estos criterios de temporalidad van a tener una cierta recesión, una cierta manera crítica de poder entender las cosas. Y ustedes se podrán decir o podrán entender lo siguiente. ¿Por qué? Porque partamos de que no solamente estos dos expedientes tienen requisitos de exigibilidad, sino que también partamos de que el expediente 3908 en el año 2017 exige a los magistrados y exige a cada uno de los jueces la debida motivación. Si un juez no motiva su sentencia, si un juez no esclarece puntualmente, no cita doctrina internacional, doctrina interamericana al Tribunal Europeo, ¿va a poder hablarse de una debida motivación de las resoluciones judiciales? Obviamente que no. Esos criterios van a tener que partir de por qué voy a resocializar al interno. La transparencia del proceso y la legalidad de la misma van a tener que ser específicamente fundamentados en la debida motivación. Obviamente, la debida motivación no solamente tiene que darse de una manera expresa cuando vas a sentenciar a una persona, sino que también el por qué le vas a dar su libertad. Y hoy otro expediente que es el 1147-2002 de un habeas corpus, que nos dice algo muy importante, ya parte del principio de resocialización. Este principio que tiene que entenderse que toda motivación, que todo acto tiene que tener una finalidad, que tiene que tener una manera específica de poder entender las cosas y obviamente también poder pasar de lo simple a pasar a lo específico. Tenemos que entender que cada uno de los actos procesales que se vienen dando, que se vienen circunscribiendo de una manera específica, van a conllevar una literalidad del proceso. Y entender la literalidad del proceso nos conlleva a cada uno de nosotros a analizar temas de forma y temas de fondo. Pero también cuando una persona va a acceder a un beneficio, tiene que tener criterios específicos para poder configurarse dentro de la misma. Ahora, cuando hablamos de un fundamento constitucional de la motivación, tenemos que partir en tres requisitos indispensables. El primero, que es el artículo 139.5 que nos habla de la motivación de las resoluciones judiciales que les estoy explicando, pero ese documento, esa motivación, nos va a calar lo siguiente: la tutela jurisdiccional efectiva. Esa tutela jurisdiccional efectiva, ¿qué es lo que va a poder realizarse? Un control específico, un control neutral y va a evitar la arbitrariedad. Evitar la arbitrariedad no solamente va a conllevar de alguna u otra manera cuál es la forma y cuál es el camino que se tiene que tomar al momento de poder hablar de una fundamentación constitucional. En materia penitenciaria, en materia criminal, no se puede no solamente limitar a citar la norma que se puede establecer, sino que también tiene que tener cierta vinculación en el caso. Vinculación que permita poder tener una vista óptica distinta y obviamente también explicarse cuáles son los informes técnicos, cuál es la información necesaria, cuál es la decisión tácita y expresa. Ha habido casos, y esto también nace en el expediente 00144 que les expliqué con antelación, el Tribunal Constitucional marcó un precedente histórico para mí,
porque no solamente anuló una resolución, sino que negó la redención de pena. ¿Por qué? Porque si tú no explicas de una manera concisa, de una manera precisa, de una manera coherente, ¿por qué no has presentado ciertos informes técnicos, ciertos informes necesarios? Y para ti no es un punto vinculante. Obviamente lo que va a decir el Tribunal Constitucional, entonces en base a qué ha tomado su resolución y ha podido emitir una condena. ¿En base a qué solicitud o en base a qué criterios va a poder otorgarle la libertad? Si es que no hay una fundamentación, ya hablaríamos que todo se está convirtiendo en una decisión arbitraria. Y el hablar de una decisión arbitraria nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar temas de forma y temas de fondo. Temas de forma y temas de fondo que puedan ser circunscritos y puedan ser entendidos de una manera específica de cómo, cuándo y dónde se va a poder establecer criterios de la motivación. Hablar de estos tipos de aspectos nos conlleva a nosotros poder entender sobre la motivación reforzada. Esta motivación reforzada, en base a los beneficios penitenciarios, en base a que el juez te puede otorgar la libertad, tiene que tener en punto necesario, en punto neutral, cuál es la decisión y cuál es el aspecto específico al hablar de la proporcionalidad. ¿Y por qué al hablar de la proporcionalidad? Porque obviamente tiene que haber vinculación y gravedad del delito, vinculación si es que esta persona va a poder resocializarse y tiene que existir una motivación reforzada. Si es que ya hay una motivación de las resoluciones judiciales por parte de los magistrados, con este impulso, con esta necesidad, ya podríamos hablar de una motivación reforzada. Y esto va a garantizar algo muy importante, queridos doctores, que el juez deba justificar, debe entender con detalle y con precisión su decisión. Específicamente, si es que este juez es conocido como un juez canero, un juez que no otorga beneficios penitenciarios o en su defecto no se encuentra amparado a lo que dice también la propia normativa. Aquí parte de algo muy interesante la siguiente premisa. Hay un expediente que se da en el año 2020 en la ciudad de Arequipa y dice algo muy importante. El Tribunal Constitucional consideró en uno de sus extremos válida la negativa de un beneficio de semilibertad, porque el juez explicó y dijo de una manera específica que este delito, al ser conllevado, un delito de indignidad sexual que ha sido acarreado contra un menor de edad, que obviamente no justificaba un delito para poder adquirir este beneficio, y obviamente también necesitaba una motivación detallada, una motivación específica para poder garantizar su propia ejecución, no pudo otorgarse. Pero esta motivación reforzada es el plus que le va a poner el magistrado a la decisión general. Esa decisión general que va a poder partir de lo general y va a poder partir hacia lo específico. Si yo no otorgo este beneficio penitenciario o este beneficio de semilibertad, ¿por qué no lo he otorgado? Porque obviamente la gravedad del delito no me lo ha podido permitir y no ha podido conllevar un análisis y exigibilidad correspondiente. Esa motivación que va a poder estarse de una manera específica y tácita, tiene que tener un punto muy interesante, y es el control judicial, ¿correcto? Al hablar del control judicial, podemos partir de algo muy importante, que la mínima preparación, la mínima forma que tiene que cumplir el interno para poder otorgarles este beneficio, va a basarse en tres tipos de aspectos: que haya cumplido el mínimo de la condena, que es la mitad más uno, que la reparación civil ya ha podido ser cancelado en su totalidad o fraccionada y se venga cumpliendo en todos sus extremos, y la buena conducta y la posible resocialización. Estos controles judiciales que va a poder solicitarte el juez, tiene que tener una formalidad cumplida, una formalidad que permite identificar lo que tú has podido demostrar con lo que has podido acreditar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir que estos requisitos de exigibilidad van a conllevar a la persona a reincorporarse a la sociedad.
van a conllevar que la persona pueda tener un aspecto de semilibertad y obviamente también no solamente un cumplimiento de estos requisitos. Pero ¿qué es lo que pasa si es que cumples la reparación, tienes buena conducta, pero obviamente también no has podido cumplir con el mínimo de la condena? Ya no vas a poder solicitar este beneficio. O lo vas a poder solicitar y vas a poder dar en tu posicionamiento una revisión de oficio con posterioridad. Esa revisión de oficio que te va a poder permitir al juez y decir, oye, esta persona ya cumplió su pena, ya pagó su reparación, tiene buena conducta y puede ser reinsertada. Pero en el expediente 04339-2023 de habeas corpus dice algo muy interesante. No solo basta con cumplir el plazo de la condena, sino que el juez debe motivar por qué el interno está o no en condiciones de reincorporarse a la sociedad. ¿Y qué es lo que va a poder determinar que tu cliente pueda ser internado o resocializado a la sociedad? La buena conducta. Obviamente no piden una conducta pulcra o intachable, sino una conducta acorde a lo que ha venido realizando. Las terapias psicológicas, que obviamente han tenido que ser fundamentadas y han tenido que ser solicitadas, que permitan poder identificar y permitan también poder tener este requisito de exigibilidad. Por eso tenemos que partir de algo muy importante, doctores. Esta motivación nos va a conllevar a cada uno de nosotros cumplir formalmente. Este control judicial no solamente es de una manera tácita que va a exigirle a la administración de justicia, esta persona quiere adquirir o quiere solicitar este beneficio. Tú lo tienes que otorgar o no lo puedes otorgar, pero tienes que plantear y revisar cada uno de los requisitos. Ese control, así como cuando tú presentas una apelación o una casación, pasa un control de admisibilidad, acá conlleva un control judicial. Ese control judicial o ese mínimo filtro que va a poder conllevar un análisis específico va a tener que ser orientado a la debida motivación, tanto judicial como reforzada. Ahora, motivación frente a los informes técnicos. Algo que ustedes tienen que entender, muy importante, y obviamente también entender de una manera específica. Un informe psicológico, un informe criminológico, y un informe que pueda determinar el estado de salud mental de tu cliente, que es solicitado y que es proporcionado por el INPE, ¿va a tener una ayuda coactiva, una ayuda específica a tu cliente? Obviamente que sí. Pero también estos informes lo que van a conllevar es de que puedan demostrar la resocialización. Si es que también en tu caso o en tu cliente dicen, esta persona ha cometido tales delitos, sí es consciente de sus actos, pero obviamente sigue con mucha reincidencia de este tipo de delitos, no va a demostrar un acto de pluralidad, un acto de buen comportamiento. Entonces, estos informes tienen que tener correlación con demostrar la resocialización de tu patrocinado. Y si no lo demuestra, no van a tener utilidad. Acá viene el gran problema. Porque ese informe tiene que encontrarse en una manera correlacional de lo que tú argumentas, o en este caso, el INPE lo que argumenta y lo que tu cliente demuestra. Si tu cliente en su informe dice, sí, es una persona proactiva, trabajadora, pero el día de que es su audiencia, tiene un comportamiento sumiso, callado, no dice nada, trabajas, no lo sé, ¿qué es eso? Entonces, vamos a poder conllevar a que no hay correlación de información. El juez tiene que entender algo muy importante. El rol funcional que va a poder partir de alguna u otra forma es que no puede ignorar estos informes. El juez lo que tiene que hacer es valorarlos según el entendimiento y según el reflejo de lo que puede demostrarse de una manera tácita. Hay un claro ejemplo, y esto se da en el expediente 00559 en el año 2024, donde el propio INPE, que negó la redención de pena con frases genéricas sin evaluar los informes, generó algo muy importante, una ausencia de motivación. Esa ausencia de motivación lo que genera es una información inválida para la decisión. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta
en alguna u otra forma al momento de poder solicitar este tipo de informes. Tenemos que entender que acto general, este acto específico, va a poder conllevar un análisis de exigibilidad. Y este análisis de exigibilidad nos va a poder entender de alguna u otra forma que los informes psicológicos, que los informes motivados, que el juez tiene que valorar y estructuralmente entender cada uno de los puntos paliativos de información. Ahora, partamos de algo muy importante. Este juez no es un juez cualquiera. Este juez, al ser un juez de HIP, pues un juez de investigación, tiene que tener tres aspectos importantes. Estos tres aspectos importantes los va a poder conllevar lo siguiente. La motivación tiene que ser proporcional. Y esto nos conlleva a nosotros poder analizar, oye, te han quitado tu libertad, no hay discusión, pero tú tienes derechos dentro del establecimiento penitenciario. ¿Cuáles son los intereses de la persona, o en este caso la víctima, y también la seguridad social? Si esta persona viene siendo abusada, viene siendo maltratada, viene siendo ultrajada dentro del establecimiento penitenciario, se puede solicitar como un acto necesario un cambio de pabellón. De eso no hay ningún problema. Pero obviamente, si esta persona tiene un riesgo al momento de poder ser variada, al momento de poder ser utilizada, tiene que solicitarse este tipo de beneficios. Pero algo que ustedes no se tienen que olvidar, doctores, es que esta fundamentación no solamente va a tener que ser relacionado a los propios derechos del interno, sino que tienes que analizar la gravedad del delito y la conducta del interno. Si esta persona está siendo procesada, está siendo investigada, está siendo eh, sancionada por un delito contra la administración pública y obviamente demuestra un arrepentimiento, demuestra un acto de condención al momento de poder ser examinada, va a poder acceder a este beneficio a libre discrecionalidad del juez. Y si es que no lo demuestra un arrepentimiento y sigue teniendo ese propio comportamiento que lo conllevó a encontrarse dentro de su privación de libertad, obviamente también no va a poder existir una cierta valoración punitiva. El expediente 020-824 en el proceso de habeas corpus en la ciudad de Trujillo nos dice algo muy importante. El TC corrige una decisión. Al corregir esta decisión que niega la libertad condicional de una persona, no solamente por no analizar la gravedad del delito, sino que también tiene que analizar la evolución positiva del interno. Analizar la evolución positiva, qué es lo que nos va a poder conllevar, cómo se ha venido comportando el interno. Este interno ya no comete esos delitos, tiene una acción distinta y en algunos casos, aunque ustedes no crean, hay ciertos internos que utilizan como factor, llamémosle mediático, el tema de la religión. Me ha pasado casos que, por ejemplo, cuando me fui a entrevistar con un interno, me dicen, doctor, yo no cometo esos delitos. Yo soy mormón, yo soy cristiano, entre otras religiones. Pero obviamente también lo que nos conllevaba a poder analizar es que no puede haber vulneración de derechos. Esta vulneración de derechos lo que va a poder nosotros exigir es que esa decisión tenga que tener proporcionalidad de los actos y de los hechos. Esa proporcionalidad tiene que tener actos específicos, actos vinculantes, actos que puedan demostrar cuál es la gravedad del delito. Si es que no se analiza de lo general a lo específico como lo manifestaba, les doy por seguro, ustedes tienen la de ganar. Pero así como tienen las de ganar, si ustedes no acreditan, tienen las de perder, porque el juez va a decir, un vacío, un sesgo procesal. Y en ese aspecto, poder dar como punto terminal, como punto neurálgico cada uno de estos aspectos. Hablar ahora de una consecuencia de falta de motivación nos va a poder llevar a nosotros poder analizar algo muy importante. Si es que no hay una motivación adecuada, este acto es nulo. De eso tenemos que partir primero. Si el juez dice no, no se le va a poder otorgar, no se ha podido señalar, pero otro punto necesario y general es que no se va a poder garantizar la transparencia. Al no garantizar la transparencia, al no garantizar una seguridad jurídica del interno en materia penitenciaria, les doy la mayor certeza
obviamente lo que va a poder ustedes van a poder tener es un acto pasible a nulidad. Ese acto pasible a nulidad lo que va a conllevar es de que el propio TC diga, oye, se tiene que dimitir una nueva sentencia o una nueva decisión motivada. Y tú vas a tener un punto a tu favor porque la anterior resolución no se encontraba en las facultades correspondientes para poder emitirse. La seguridad jurídica no puede ser entendida, y entiendan esto muy importantemente, a que la forma que se va a poder garantizar, la forma en la que se va a poder interpretar, tiene que tener puntos necesarios y puntos de partida al momento de poder originarse. ¿Y por qué? Porque si tú pretendes garantizar la transparencia del proceso, si tú pretendes de que el proceso sea en un plazo, en un tiempo razonable, lo que tú tienes que originar es de que demuestres en algún u otro extremo de que el propio acto que viene manifestando el HIP no se encuentra acorde a la propia evolución de tu cliente. Y hay un expediente que se da en la ciudad del Cusco, que es el expediente 02643-2025, que nos dice que el propio TC ordena expedir una nueva resolución. Y al ordenar expedir una nueva resolución, manifiesta de alguna u otra forma que considera que la propia negativa, que la propia acta o el propio acto procesal que había conllevado el HIP genera una liberación condicional porque carece de un acto proporcional y no establece como un principio rectoral el principio de resocialización. Y acá como una lección que ustedes tienen que entender es que el propio defecto de la motivación invalida el acto judicial. Y si invalida el acto judicial, invalida el proceso. ¿Correcto? Tenemos que darnos cuenta de eso. No podemos darnos las de perder si es que no hemos analizado cada uno de los puntos para poder solicitar este beneficio penitenciario. Ahora, el fundamento constitucional y legal de la resocialización. Ya les expliqué cuáles son los aspectos, los requisitos, pero tenemos que tener en consideración algo muy importante. La Constitución Política del Perú reconoce en el 139.2 algo muy importante. Se tiene que hablar de resocialización y reeducación del interno, ¿correcto? El resocializar, el reeducar al interno, ¿tú cómo lo vas a hacer? Con los informes, con las pericias, con el buen comportamiento que tenga tu cliente y obviamente también que pueda garantizar que lo que se va a poder establecer no es solamente una pena, sino que también un castigo por el delito que ha cometido, sino que reintegrar al condenado a la sociedad tiene que también ser en el marco de la exigibilidad como un acto específico de un ciudadano responsable. Los beneficios penitenciarios se tienen que reconocer como mecanismos que apremian. Yo te voy a entregar este beneficio o procesal, este beneficio, si es que obviamente tú te has comportado bien en el proceso. Si es que obviamente también tú has podido demostrar un buen comportamiento o una buena conducta procesal. El Tribunal Constitucional ya tiene un expediente muy importante, el 0011-2002, ya nos dice. Reafirma que la propia resocialización es un eje fundamental. Y al ser un eje fundamental, doctores y doctoras, garantiza que los propios beneficios, que los propios actos deben evaluarse en base de criterio. No podemos nosotros permitir, ojo, esto los abogados tengan en consideración, no podemos permitir que no carezca o que tenga una cierta caducidad al momento de poder hablar de fundamentos constitucionales. Este premio que se le va a otorgar al procesado, de otorgarle en este extremo un beneficio, tiene que ser motivado, tiene que garantizar la resocialización. Y el garantizar la resocialización lo que va a poder permitir y lo que va a poder originar es que tenga un cierto cumplimiento de exigibilidad. Bien, vamos a continuar con la sesión al momento de poder hablar sobre el control constitucional, el control legal de la propia resocialización, pero obviamente también partir de cada uno de los aspectos específicos que conlleva la misma. Ya les había explicado que el juez tiene que tener una conducta motivada, una conducta específica, pero el cumplir esta conducta específica, queridos doctores, le digo con la mayor sinceridad, tiene que estar ligado y tiene que estar vinculado a la propia disciplina que tenga el interno.
disciplina de estudios, disciplina de trabajo, a la propia participación en programas de reinserción, entre otros. Pero esto también nos va a poder conllevar a algo muy importante, a que esta garantía, a este beneficio de libertad anticipada, no sea o no se cometa o no se pretenda, se pretenda establecer un riesgo para la sociedad. Y ustedes van a hacerse la siguiente pregunta, ¿por qué? El Tribunal Constitucional ya ha sido muy específico en un proceso de habeas corpus que se da en el Callao, que establece que la propia resocialización, que el propio acto específico, el propio acto condicional, tiene que darse de una manera específica y pauteada para poder acceder a la semilibertad. El acceder a la semilibertad, ¿qué es lo que va a conllevar, doctores? Que la propia conducta resocializadora del interno tenga que demostrarse con la propia fiabilidad que enmarca el propio abogado. ¿Qué es lo que se tiene que fundamentar? Que la garantía de libertad del interno no va a cometerse o no va a pretender ser un riesgo para la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Obviamente con las terapias que él ha podido tener, con los actos que ha podido conllevarse, pero también tener en consideración que no basta con cumplir formalmente con el plazo y los requisitos. Si tu cliente no demuestra una conducta de arrepentimiento por lo que ha hecho, no va a poder tener o no se le va a poder otorgar este beneficio penitenciario. Les digo con la mayor sinceridad. Y lo que genera acá es dilación procesal si es que obviamente no te pretenden dar la razón. Lo que tenemos que evaluar, más allá de ser requisitos de exigibilidad, es la forma y el fondo que lo que pretende el abogado original. Ahora, esto también va a conllevar algo muy importante, que la propia conducta de tu cliente tiene que darse de una manera intachable para poder otorgarse este beneficio. Ahora, indicadores de resocialización. Estos indicadores de resocialización, ¿qué es lo que van a poder permitir? Si bien el INPE y el juez analizan elementos específicos, analizan elementos tácitos y congruentes, tenemos que tener en consideración que estos informes tienen que generar una vinculación directa con lo que tú pretendes analizar, que es la resocialización y reinsertación. Pero más allá de ello, también pueden lograr un acto de un informe positivo que demuestre y corrobore un progreso real en su propia reinserción. El demostrar un progreso real en su propia reinserción, ¿qué es lo que va a poder garantizar? Que esta persona sí se encuentra facultada para poder ser reinsertado. Que esta persona sí ha podido pasar todas las vallas que ha podido tener dentro del establecimiento penitenciario. Pero también, aunque ustedes no crean, es un arma de doble filo. Porque los informes psicológicos pueden encontrarse bien, pero el criminológico no. El perfil psicopático de esta persona puede tener vinculación, como ya no puede tener una vinculación directa, sino un cambio y una mejora del historial delictivo que tiene esta persona. Pero más allá de poder analizar cada uno de estos puntos, lo que tenemos que darnos cuenta es la ausencia de sanciones disciplinarias. Si es que nosotros evidenciamos, si es que nosotros podemos observar que nuestro cliente ya no viene cometiendo más delitos de esa índole, ya no se encuentra también facultado, ya no se encuentra vinculado a una organización, una banda criminal, van a poder otorgarles este beneficio. Algo importante que ustedes tienen que recordar, en San Juan del Lurigancho, los internos variaron y lograron su rendición de pena por cumplir trabajos y estudios exitosos. Estas personas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que otorgaron? Que los informes que se les había manifestado, que se les había vinculado, mostraban un progreso real. Esa demostración, ese acto paulatino, ese acto circunstancial, va a poder garantizar su reinserción. Pero lo mismo no fue cuando pusieron, en este caso, la redención de pena en el penal de Castro Castro. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque si bien es cierto, existe mayor peligrosidad en el penal Castro Castro, Chayapalca y en la base naval, obviamente lo que se va a poder generalizar y lo que se va a poder establecer es que van a tener criterios distintos de variación. Pero acá
tiene que existir un trabajo exhaustivo del abogado para que se pueda otorgar la revisión de oficio. Otorgar la revisión de oficio y analizar puntual y subjetivamente nos va a poder interconectar puntos de origen para ver si es que estos indicadores se vienen cumpliendo, no se vienen cumpliendo, cómo se pueden cumplir y de qué manera se van a dar de una manera específica. Yo tuve una vez un cliente en San Juan del Urigancho que fue una forma, llamémosle, disruptiva, distinta en lo que lo conocí. Yo había ido al penal de San Juan a visitar en un caso de tenencia ilegal de armas, ¿correcto? Y en ese extremo me dice el cliente, me dice, doctor, yo también quiero que revise mi otro caso, que también tengo una sentencia. Ah, ya, pues entonces, dame el número de expediente, conversamos y analizo los expedientes y al momento de poder solicitar el certificado de informes psicológicos y criminológicos, arrojaba que se encontraba bien. Había visto el cumplimiento de trabajo y estudio, sí. Venía cumpliendo unos trabajos de mando medio, que se dedicaba a la soldadura, a la carpintería, entre otros. Y estaba estudiando derecho. Ah, ya, perfecto. No cometía otros actos reincidentes porque él me había comentado que se había dedicado a la religión, pero el gran problema es que no había cancelado la reparación civil. El quantum era 70.000 soles. Perfecto. Solicitamos un fraccionamiento, obviamente, pero lo que no se pudo valorar de una manera específica es cómo la persona iba a cancelar estos argumentos. Lo que nosotros pretendíamos y lo que nosotros dijimos de una u otra forma es de que nuestro cliente podía generar mayores ingresos para poder cancelar en un plazo de 2 años, 3 años, entregando 1.000, 2.000 soles mensuales, y obviamente quería su libertad. Pero el gran problema acá, lo que dijo el juez es de que, oye, esta persona sí se le nota que está teniendo un buen comportamiento dentro del hacinamiento penitenciario. Está cumpliendo, no tiene reincidencia, no hay una sanción disciplinaria, pero ¿cómo a mí tú me garantizas que no vas a cancelar la reparación civil? Y acá yo creo que es un punto de discrepancia que obviamente también varios doctores han podido también discutir. Si es que tú no cancelas de alguna u otra forma el tema de la reparación civil, te encuentras pasible a que la propia responsabilidad de la víctima y a la propia resocialización no se pueda dar. Aquí viene un gran problema. El cliente, al encontrarse en un área de educación y no en un área de producción, no va a poder generar los mismos ingresos de la misma. Y acá el gran problema parte de cómo vamos a nosotros poder acreditar de que esta persona no se va a fugar al encontrar este beneficio y obviamente también le va a cancelar a la víctima por los daños causados. Entonces, estos indicadores son específicos, pero también tienen cierta rigurosidad al momento de poder analizarse. Ahora, la proporcionalidad en la decisión judicial. Ya. Al hablar de resocialización, al hablar de proporcionalidad, tenemos que nosotros entender algo muy importante. ¿Qué es lo que tiene que valorarse al momento de poder resocializar a una persona? El riesgo, en algunos casos, al poder liberarlo. Es un gran punto que ustedes tienen que poder analizar porque ¿qué riesgo va a tener el Estado al poder liberar a esta persona o al poder acceder a este beneficio? Ustedes han podido observar el caso de John Pulpo, un prontuario delincuente que en su momento fue y fue excarcelado por un beneficio penitenciario. Él tuvo un comportamiento acorde, cumplió la mitad de su pena, le habían dado 35, cumplió 17 más un año, no tenía antecedentes, se estaba dedicando al estudio y salió en libertad. Pero acá viene el gran problema, el impacto que generalizó la sociedad. Pero lo que no se pudo analizar y no se pudo demostrar, que obviamente estos tipos de aspectos generan discrecionalidad al juez. El juez va a decir, para mí esta persona sí tiene que salir. Si yo me voy a sesgar por la etiqueta criminal que cometió, obviamente nunca le otorgaría la libertad. Pero si demuestro con puntos fehacientes, acreditados, que puedan vincular con objetividad, voy a poder otorgarles este beneficio de semilibertad. Pero también tenemos que partir de algo muy importante, queridos doctores.
de que este acto de resocialización, que este acto que pueda permitir entender de alguna u otra forma la conducta procesal que viene teniendo esta persona, tiene que tener un acto de cumplimiento total de la condena, la mitad más uno. Pero hay un expediente muy interesante, que es el 02084 en el año 2018, que nos dice en la ciudad de Trujillo, el Tribunal Constitucional anula una negativa de beneficio porque el juez solo consideró la gravedad del delito. ¿Qué es lo que pasa si el juez solamente acredita o valora uno de los elementos vinculantes al momento de poder originar una sanción o un beneficio? No avalora lo que genera con posterioridad. Si tú como juez vas a valorar un punto y no vas a valorar el otro punto que está realizado o está indicado en la correcta resocialización, estaríamos hablando que nuestra administración de justicia no viene teniendo un indicador constitucional para poder ser garantista. Y el gran problema es que los jueces lo interpretan así. El gran problema es que los jueces solo consideran uno de los puntos. Cometió narcotráfico, cometió tráfico ilícito de drogas, cometió secuestro, cometió extorsión, cometió robo a mano armada, que obviamente ahora las modificatorias han cambiado, que hasta ahora manifiestan que hay cadena perpetua por ese tipo de delitos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que valorar? ¿Solamente un punto? ¿O qué es lo que tiene que tener en consideración la Administración de Justicia? ¿Cómo esa persona ha podido tener una evolución óptima, una evolución necesaria al momento de poder tener estos avances resocializadores? Bien, hablemos de la resocialización como derecho y como expectativa. Obviamente, este punto yo creo que es el punto primigenio que se tiene que entender, porque obviamente también garantiza una seguridad ciudadana, garantiza que el derecho de las víctimas ya se pueda cumplir y obviamente también que el propio riesgo que puede establecerse tenga un acto paliativo y un acto circunstancial. La resocialización como un derecho y como una expectativa va a tener que siempre estar orientado a que el juez no solamente tiene que garantizar cuál es el aspecto subjetivo o el aspecto principal que va a poder interpretarse. Lo que se tiene que tener en consideración no solamente es lo que sucedió, cómo se dio o con posterioridad cómo se puede otorgar. Y ustedes se harán la siguiente pregunta. ¿El juez actualmente, y les digo con la mayor sinceridad, no valora uno de estos puntos que es la gravedad del delito? Lo que valora el juez es a quién voy a otorgarle la libertad. ¿Esta persona tiene antecedentes penales? ¿Esta persona tiene un historial delictivo? ¿Esta persona ya ha podido ser reinsertado una, dos, tres veces al penal? Y acá hay un gran problema. El gran problema es que emiten juicios valorativos y de opinión sin tener un correcto funcionamiento de administrar justicia. Eso pasa en la prisión preventiva y eso pasa también en los beneficios penitenciarios. Aunque ustedes no crean, los jueces conocen a las personas por las mismas redes sociales, conocen el comportamiento delictivo que ha originado su internamiento en ella y obviamente conocen la persecución política y mediática que puede conllevar después. Entonces, aquí lo que se está analizando no es la aplicación del derecho. Aquí lo que se está garantizando, como decía Platón, es el aplautómetro. ¿A qué juez le aplauden más? ¿A qué fiscal le aplauden más? Pero no se está valorando quién administra correctamente justicia. ¿Quién da una libertad o accede a un beneficio penitenciario teniendo en consideración todos los riesgos y todas las pasibles denuncias que pueda conllevar después? Yo tuve la oportunidad, les comento, de ser alumno de uno de los jueces que sentenció a Adriano Pozo, ¿correcto? El juez, en este caso porque estaba confirmado por Sala, tuvo una vez una conferencia con él
Y me dijo, yo te he visto en tus capacitaciones, te he visto en Udeápolis, me dijo. Ah, perfecto. Y me hizo una pregunta muy interesante y yo también le respondí con otra pregunta. Me dijo, el gran problema de los jueces actualmente es que cuando en algunos casos abogados pretenden plantear la revisión de oficio o plantean que puede otorgarles este beneficio porque la norma lo faculta así o porque vienen cumpliendo, no se dan cuenta que los abogados, que los jueces y más aún los penalistas tenemos calle, tenemos conocimiento. A mí no me van a engañar, y me lo dijo bien claramente, que esa persona que está solicitando ese beneficio penitenciario y es un prontuario delincuente con un historial delictivo, ha comprado a cada uno de los trabajadores dentro del INPE. Ha parcializado para que sus informes se encuentren óptimos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que viene cometiéndose la Administración de Justicia? Y yo al otorgarle esta libertad, ¿qué es lo que va a conllevar? Que a mí me abran un proceso, doctor, porque usted ha hecho esto, que no se sabe que es tal persona, que también la repercusión, que la ciudadanía no va a confirmar o no va a confiar en la Administración de Justicia, entre otros. Perfecto. Y yo le respondí con una pregunta, quizás no fue fue un poco impertinente en su momento, pero el doctor tuvo la sutileza de poder responderme también con mucha rigurosidad. Entonces, doctor, yo le hice la siguiente pregunta, ¿ustedes por qué liberaron a Adriano Pozo? Y él se quedó callado y me dijo, Marcelo, nosotros liberamos a Adriano Pozo porque el fiscal hizo en su requerimiento de prisión preventiva un posicionamiento por delito de feminicidio. Y si ustedes analizaban cada uno de los puntos, tú como abogado me dice, no se había cometido el delito de tentativa de feminicidio. Es más, lo que se intentó variar en su momento era el tema de lesiones graves. Ah, ya, perfecto. Y sí encajaban y sí encalzaba con la imputación que también pretendía de la variación de la tipificación. Entonces no se le pudo otorgar eso y lo que sí se le pudo otorgar es una reparación alta y obviamente se abrió con una prueba nueva, con una investigación complementaria de que se investigue por el delito de feminicidio. Pero me dice algo muy interesante. Yo como juez no puedo poner a la balanza el aplautómetro. Yo no puedo decir o también encontrarme sujeto a lo que la sociedad quiere. Y el gran problema acá es que no sabemos diferenciar los abogados entre la farándula y entre la ciencia. No sabemos diferenciar los abogados entre el acto de investigar y en la objetividad que tienen que tener los jueces. Es ahí donde vamos a nosotros poder entender algo muy importante, que como jueces y como abogados se van a encontrar superditados ¿a qué? A que la propia resocialización, al propio beneficio penitenciario, se pueda otorgar siempre y cuando no genere un perjuicio en la sociedad. Y obviamente ya se estaría vulnerando el debido proceso del interno. Entonces, estos beneficios tienen que actuar y tienen que darse con rigurosidad. Tienen que respetarse la legalidad, pero lamentablemente no se viene haciendo en la actualidad. La base legal. El Código de Ejecución Penal y la propia jurisprudencia penal constitucional nos dice algo muy importante. La liberación entre la liberación condicional, tiene que tener o analizarse en algún extremo la posibilidad de la reinserción sin reincidencia. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esa reinserción, ese reintegramiento a la sociedad, no va a generalizar una reincidencia de cometer esos delitos. Porque obviamente existe un cambio óptimo a la persona. Pero acá hay un caso de Arequipa donde el propio Tribunal Constitucional establece algo muy interesante. La prognosis, que es un juicio de probabilidad, establece y faculta algo muy importante, que el propio juez tenga que valorar con lo que le otorga el INPE, con lo que le otorga su abogado. Pero esas apreciaciones técnicas, esas apreciaciones subjetivas, lo que no van a poder permitir
es entender de qué manera va a poder valorar el juez. El juez tiene una decisión unánime u óptima, como también puede ser negativa la decisión que pueda tomar. Pero el análisis subjetivo, el análisis objetivo, va a poder generalizarse en la conducta procesal que tenga también el investigado. Ahora, ¿qué factores pueden determinar la prognosis? Cuatro aspectos muy importantes. Primero, que la conducta carcelaria, las propias sanciones, los propios actos que ha cometido esa persona, no sea pasible de reinserción. Mejor dicho, que no sea una persona reincidente de cometer esos actos. Esta persona se dedica a poder microcomercializar droga en el establecimiento penitenciario. Obviamente que va a tener una conducta no correspondiente, una conducta carcelaria que no va a poder permitirle otorgar un beneficio y va a ser posible a una investigación interna. Que cumplas con las labores, con el tratamiento terapéutico, va a poder garantizar la propia prognosis, obviamente que sí. Y acá, y ustedes tienen que analizar algo muy importante como abogados, es el informe psicológico y criminológico. Ese perfil que tiene el abogado, ese perfil que tiene también el litigante, que va a poder determinar, que va a poder partir de alguna u otra forma qué es lo que se tiene que investigar, qué es lo que se tiene que dar, va a poder garantizar una posible reinserción. Pero también el cumplimiento y responsabilidad que has tenido contra la víctima va a también poder garantizar estos aspectos paliativos. Ahora, entendamos algo muy importante, doctores. Entendamos algo muy necesario. Estos factores, como bien su nombre lo dice, son factores, van a poder partir de un punto de investigación, de un punto de análisis de proporcionalidad, más un punto de análisis de la razonabilidad. Pero ahí viene la chamba del abogado, pues. Ahí viene el trabajo arduo y específico que tiene que realizar el abogado, que pueda determinar que esta prognosis no va a generar un peligro de fuga o un peligro de incumplimiento de la pena, sino lo que va a generalizar es que esta persona se encuentra apta y se encuentra acorde para poder ser reinsertada en la sociedad. Ahora, esto es algo muy importante que ustedes tienen que reconocer. Una prognosis favorable versus una prognosis desfavorable. ¿Por qué? Si nosotros actuamos en base a la determinación judicial, atenuantes, agravantes, circunstancias agravantes genéricas, circunstancias agravantes específicas, nos va a poder conllevar lo siguiente. Una prognosis favorable, ¿qué es lo que va a poder ser pasible? A que puedas tú acceder a un beneficio penitenciario. Una prognosis, listo. Pero también una prognosis desfavorable implica que la propia negativa del sistema judicial vaya a condenar o vaya a establecer los plazos objetivos de la investigación. Y acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que tú tienes una conducta acorde dentro del establecimiento o una prognosis acorde dentro de la misma, lo que va a poder partir eh, es de que ya no va a poder establecerse delitos continuados o delitos que puedan permitir una negativa judicial. El juez tiene que motivar adecuadamente su decisión. El motivar adecuadamente su decisión, el motivar adecuadamente cada uno de estos actos procesales, ¿qué es lo que va a poder solicitarse? Que el juez tenga requisitos de valoración punitiva, de valoración específica y de valoración al momento de conceder un beneficio. Hay un caso que se da en la libertad en el año 2021, donde un interno que solicita la libertad condicional, que solicita que se le pueda dar este beneficio penitenciario, se le deniega por la prognosis, pero una prognosis negativa. Esta prognosis negativa, ¿qué es lo que va a poder establecerse? Que obviamente el análisis que va a realizar el juez para estimar la pena, el acto probable, tiene que ser el acto específico que manifieste un acto reincidente o un acto que no pueda generalizar otra conducta u otra condena pasible. En este aspecto, en este caso, ¿qué es lo que conllevó? Que la persona
Al encontrarse sentenciada y al encontrarle una reincidencia en delitos patrimoniales, ya no va a poder ser acorde a una prognosis porque no se pasa y no se establece dentro de los plazos. Tenemos que analizar temas generales y temas específicos. Tenemos que analizar temas circunscritos y temas que nos puedan permitir determinar cuál es el factor circunstancial y cuál es el factor primigenio que tiene que analizar el colegiado o la administración de justicia. Ahora, partamos de algo muy interesante. La motivación judicial en la prognosis de la conducta. Ya, listo. Si hablamos de la motivación judicial en la prognosis de la conducta, lo que se busca evitar es arbitrariedades. Perfecto. El evitar arbitrariedades lo que nos va a poder garantizar es que va a existir un respeto necesario a los derechos del interno, a los derechos del sentenciado. Y obviamente lo que va a poder aplicarse y va a tener que tener en consideración el juez es que se tiene que utilizar fundamentos técnicos, fundamentos prácticos, fundamentos jurídicos, que pueda determinar que la prognosis sea favorable o sea desfavorable. Pero en ese aspecto tenemos que darnos cuenta que ese análisis riguroso, que ese análisis técnico, tiene que estar adecuadamente a cómo se ha podido vulnerar la legalidad. Y si esa vulneración ha podido acarrear a que también se pueda vulnerar el debido proceso. Tenemos que tener en consideración que la motivación es obligatoria. La motivación es un requisito de exigibilidad que permite que el juez pueda tener la mínima certeza que se ha encontrado en audiencia que puede garantizar el debido proceso. Pero también va a garantizar de que si es que hay un fallo o un mal manejo de la administración de justicia, pueda ser pasible o pueda ser interpretado en posibles nulidades. ¿Correcto? Tenemos que entender en consideración un aspecto muy importante. ¿Cuál es la importancia de la prognosis en nuestro sistema penitenciario? Y ahí nosotros tenemos que entender algo muy importante, doctores. ¿De qué manera, de qué forma eh, la administración de justicia viene garantizando un equilibrio? Viene garantizando una seguridad ciudadana, una seguridad de reinserción social responsable, viene garantizando una legítima concesión de beneficios penitenciarios, pero la respuesta es la siguiente. La importancia de la prognosis en el sistema penitenciario es que su propia función como presupuesto fundamental para la prisión preventiva y como una herramienta para determinar la necesidad de medidas cautelares van a tener que ser específicos en un primer acto procesal. El control de la prisión preventiva. Y el hablar de un control de la prisión preventiva, lo que nos va a poder exigir es que se cumpla como un requisito legal, como un requisito específico en los muchos sistemas penales, que el juez deba evaluar la gravedad de la pena. Por eso en este cambio en el 268 que dice ya no son 4, sino son 5, tiene que también tener un acto de determinación adecuada a la medida. Un acto que pueda garantizar el fin de la pena. Y el garantizar el fin de la pena busca garantizar en sí que la pena impuesta sea efectiva, que sea cumplida y que la prisión preventiva se aplique solo en casos donde sea estrictamente necesario, donde sea estrictamente necesario la restricción de derechos, la restricción de los individuos y obviamente también para el proceso lo que va a generar es una confianza en el Estado, confianza en el marco punitivo y la prevención de la delincuencia. Lo que busca la importancia de la prognosis no solamente es la probabilidad de la reincidencia. Si es que nosotros analizamos de la probabilidad de la reincidencia, una persona puede influir en la toma de decisiones sobre el tratamiento de rehabilitación y de reinserción social, pero también puede buscar evitar futuros delitos, porque esos son los fines de la resocialización. Y en este extremo, doctores y doctoras, la base para las políticas que se tiene que establecer como interno, como ciudadano, es que tienes que contribuir con la reinserción y con la resocialización dentro del establecimiento penitenciario. Pero también, aunque ustedes no crean, la prognosis se convierte en un componente vital para la lucha contra la criminalidad. ¿Y por qué? Porque a mayores penas existe menos riesgo de poder cometer esos delitos.
es el chip que tiene el Estado. Para mí, es un chip que obviamente se tiene que modificar. Y lo digo por qué. Porque así como los delincuentes buscan maneras de sacarle la vuelta a las leyes, los abogados, los jueces, los fiscales, la policía, también tienen que buscar la manera de poder entender la forma y el método de poder neutralizar cada uno de estos puntos. Así como las leyes se modifican, los delincuentes también se actualizan. Entonces, este punto social, este punto neurálgico que ustedes van a poder entender, basa y tiene como necesidad a que se pueda actuar acordemente en el sistema penitenciario. Ahora, el valor probatorio de los informes. Este valor probatorio de los informes nos van a poder eh, tener un acto necesario, un acto vinculante en algunos casos, pero no con la necesidad para poder darle un voto decisorio al juez. No le va a decir al juez, señor juez, esta persona ya se encuentra rehabilitada, reinsertada y por tanto usted tiene que otorgarle ese beneficio penitenciario. No. Los informes de los organismos de tratamiento penitenciario no son vinculantes, pero sí tienen un valor orientador. ¿Correcto? Ese valor orientador va a poder determinar, va a poder circunscribir de que ese punto de razonamiento que va a tener el magistrado puede identificar si es que se aparta de la recomendación, si es que genera un tipo de vinculación o si es que también puede generalizar un análisis específico, un análisis riguroso de lo que se tiene que dar. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el expediente 00845 estableció que un juez no puede desestimar los informes de los organismos internos, porque obviamente el juez lo que tiene que hacer es escuchar cada uno de los posicionamientos por el principio de inmediación, pero obviamente también él va a ver si es que lo considera válido o inválido. El juez tiene que valorar los medios probatorios suficientes que son presentados por el INPE, que son presentados por el interno, para poder acceder a este beneficio. Pero él no puede desestimar esta valoración. Acá viene el gran requisito. El juez no puede realizar una desvinculación de que esta prueba sí, esta prueba no, esto sí te va a ayudar, esto no. El juez tiene que valorar lo que le presentan y lo que obviamente se demuestra dentro del proceso. ¿Qué requisitos tienen que tener los informes? Muy importante. Primero tienen que ser informes objetivos, informes completos, informes actualizados. Ese es el primer punto de partida. Al ser requisitos, al tener esos informes, este complemento actualizado, va a poder permitir y va a poder basarse en que las propias evaluaciones psicológicas, en que las propias evaluaciones criminológicas han sido verificadas. Y si son verificadas, obviamente tienen que ser coherentes. Y si son coherentes, vamos a ver la evolución del internos que ha podido tener en este organismo y en los programas de tratamiento. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que en este informe para solicitar la liberación condicional se presenta un informe incompleto, el juez deniega el beneficio, resalta los informes de integridad y consistencia, que no se está teniendo un aspecto valorativo y no se está viendo la evolución de la persona interna. Obviamente lo que tenemos que darnos cuenta es que estos informes tienen que tener rigurosidad y tienen que tener requisitos de exigibilidad para poder manifestarse. Por eso tienen que ser objetivos, por eso tienen que ser completos, pero más aún tienen que tener información necesaria para poder dar la vinculación al propio magistrado. ¿Y eso quién te lo va a proporcionar? El INPE. El INPE te tiene que dar toda esta información necesaria para poder tú también partir un análisis riguroso, un análisis técnico y un análisis que permita también poder entender el correcto funcionamiento. La obligación judicial de valorarlos. Si existe una obligación específica de los informes, tenemos que nosotros tener en consideración que estos informes técnicos van a tener una valoración judicial. ¿Por qué se tiene que valorar? ¿Por qué estos valores, estos índices, estos acápites van a tener un valor específico, van a tener un valor que pueda determinar la prognosis de la conducta?
y obviamente también la evaluación de la resocialización. Aquí tenemos que entender algo muy importante, doctores. Tenemos que analizar que esa evaluación de la resocialización se va a poder determinar si es que en algún otro extremo los informes positivos o los informes negativos vulneran el debido proceso. Si es que yo me doy cuenta que un juez solo valora los informes negativos y no valora los informes positivos, estoy hablando que hay una vulneración al debido proceso. Estoy hablando que esos requisitos mínimos que el juez tiene que tener en consideración no los viene teniendo. No hay una igualdad de armas para poder hablar de transparencia judicial. Es obligación judicial de la Administración de Justicia de valorar o no valorar, de poder entender, es también labor del abogado hacer o poner en conocimiento cuál es la forma y cuál es el método que se va a poder interpretar. Hablar de la importancia de los informes no solamente nos va a conllevar a que se tenga que tener un enfoque técnico. Ese enfoque técnico tiene que también tener un enfoque multidisciplinario. Yo sí soy un fiel creyente de algo, como a veces lo digo en una de mis conferencias. El mejor abogado es el que tiene un perito al lado. ¿Por qué? Porque si tú tienes una base jurídica y tienes una base científica que puedas contrarrestar cada uno de los actos procesales que han conllevado a la conducta o a la condena de tu cliente y puedes determinar con ciencia y a manos también de la ciencia jurídica, vas a poder también fortalecer y evitar decisiones arbitrarias. Pero este punto reinsertivo, este punto de resocialización en prisiones, lo que va a poder conllevar también es que tenga una conducta necesaria a tu cliente. Si tu cliente no demuestra una conducta eficaz al sistema, no demuestra una conducta necesaria en cada uno de los aspectos que viene conllevándose, obviamente no va a poder generalizarse y no se va a poder entender como actos procesales que puedan delimitar funciones específicas al momento de poder acceder a una redención de pena. Lo que tenemos que entender, lo que tenemos que nosotros también valorar es que esos actos posteriores, estos actos específicos, van a tener un acto necesario dentro de la investigación, pero también van a conllevar que estos actos procesales tengan que tener una necesidad específica al momento de poder analizarse. Planteamiento del problema. ¿Por qué le ponemos ese nombre? A ver, así como está el sistema de tercios, está el sistema escalonado, hay concurso real, hay concurso ideal. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es ser sinceros con nuestro cliente. No le podemos mentir a nuestro cliente porque él es el que está pasando su privación de libertad, no nosotros. Y aquí viene un aspecto muy específico. ¿Qué es lo que tenemos que analizar si es que tu cliente es condenado por varios delitos? Si es que esos delitos pueden ser pasibles a beneficios penitenciarios. Y surge una siguiente cuestión. ¿Qué régimen de beneficios penitenciarios se aplica? Y si en ese régimen de beneficios penitenciarios se aplica, ¿cuál es el más acorde para poder solicitarlo? Obviamente, lo que se tiene que establecer es, oye, la pena que te han impuesto con la pena del delito más grave se tiene que aplicar para poder acceder a cada uno de estos beneficios. Tú le planteas esto a tu cliente y le dices, mira, es improbable o es posible que te puedan otorgar el beneficio penitenciario. Pero obviamente esto lo que va a poder determinar es la necesidad del Estado y también la rigurosidad que pueda mantenerse al momento de analizar cada uno de estos puntos de acopio. Tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante. La regla general no se puede convertir en una regla específica. Lo que tiene que plantearse de alguna u otra forma es si es que este beneficio va a poder ser utilizado o va a poder generalizar utilidad al proceso y utilidad a cada uno de los puntos que viene discutiéndose dentro de la misma. Cuando hablamos de un concurso real de delitos, les pongo el siguiente ejemplo. Hay un caso en Arequipa en el año 2020 que una persona es sentenciada por el delito de violación sexual. Le imponen la pena de 25 años y también cometió hurto agravado que le ponen 8 años y acumuló 33 años. ¿Ya? Listo. La sumatoria de penas. El juez señala algo muy importante, que se debería aplicar el régimen restrictivo propio de delitos contra la libertad sexual y se tiene que excluirse los beneficios como liberación condicional.
Pero acá hay algo muy importante. Tiene que existir la suma de las penas, lo que se hizo en el caso de Arequipa, sí. Pero también se tiene que tener en consideración que se tiene que aplicar las restricciones del delito más severo. ¿Cuál es el delito más severo? Violación sexual. Por este delito tendrían que darle u otorgarle este tipo de beneficios. Pero también cuando una persona comete varios delitos independientes, ojo, y recibe varias penas, estas penas luego se van a acumular. Pero también lo que se tiene que tener en consideración es que la aplicación de este tema restrictivo, este tema condicional, va a poder conllevar a un análisis específico, a un análisis necesario de la forma y el método que tenga nuestro sistema de administración de justicia. Ahora, entendamos algo muy importante. El criterio jurisprudencial sobre acumulación de penas y beneficios nos conlleva a cada uno de nosotros poder analizar lo siguiente. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema han podido aplicar en actos específicos, en actos y condenas más severas que puedan conllevar criterios más restrictivos, un acto de acumulación de penas. ¿Qué es lo que busca generalizar? ¿Qué es lo que busca también evitar? Que la acumulación de delitos graves, de delitos menores, se convierta en una vía de flexibilización indebida. Es lo que se viene dilatando y es lo que se viene dando. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho, oye, no se puede hacer una sumatoria de que este delito sí, este delito no. Tiene que darse en base al criterio más restrictivo, al delito que va a conllevar una pena más severa. Y obviamente también lo que tenemos que tener en consideración, que esta acumulación de penas y beneficios va a poder conllevar a que el criterio jurisprudencial pueda entenderse de una manera tácita, de una manera específica, de una manera concordante, pero aunque ustedes no crean, de una manera vinculante. Ese criterio de jurisprudencialidad que pueda también partir de lo general a lo específico sobre la acumulación de penas, nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante, queridos doctores. Nos conlleva a nosotros poder analizar qué beneficios sí y qué beneficios no. Y si esos beneficios que se van a venir otorgando, de qué manera se van a poder dar y qué contradicciones van a poder darse de alguna u otra forma. Lo que se tiene que analizar en este criterio son actos específicos. La temporalidad de las normas. El Tribunal Constitucional ya ha sido firme y ha sido fehaciente y ha también podido determinar que el factor temporal para la aplicación de normas que modifican beneficios penitenciarios es la ley vigente del momento, es la ley vigente que pueda aplicarse, va a poder generalizar una sentencia condenatoria, se vuelve una sentencia firme. Pero ¿esto qué significa? Significa que si la ley cambia después de la firmeza de la sentencia, no se aplicará la nueva normativa al momento de solicitar el beneficio. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza del beneficio son garantías del derecho de ejecución penal, no garantías constitucionales, diseñadas con el único objeto, aunque ustedes no crean, para concretar el principio de resocialización y también poder garantizar la reeducación del interno. Y el garantizar la reeducación del interno no los conlleva como derechos fundamentales automáticos. Ahora, los beneficios de semilibertad, aunque ustedes no crean, no solamente tienen que ser explicados o no solamente tienen que ser entendidos para todos los delitos, porque no aplica para todos los delitos, sino ciertos delitos específicos. Por ejemplo, no van a proceder este tipo de acto para los internos que hayan cometido delitos de explotación sexual o en todas sus modalidades de indignidad sexual. Pero este perfil, este índice de resocialización, lo que va a poder conllevar es algo muy importante, que estos criterios que van a poder darse, que estos criterios que van a poder especificarse, tengan tres aspectos importantes. Que contra la misma persona se hayan emitido sentencias condenatorias en diferentes procesos, sí. Que las elecciones estén ejecutoriadas, es decir, que ya no puedan ser objeto de algún recurso procesal y obviamente que las penas al acumularse sean de igual naturaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de poder hablar de un criterio. Y ese criterio de exigibilidad nos va a conllevar a lo siguiente. Delito con beneficios restringidos. La legislación peruana excluye algo muy importante.
los delitos de indignidad, explotación, trata de personas, entre otros, o lesa humanidad, pero también está relacionado a delitos de terrorismo, de secuestro, crimen organizado y sicariato, por la severidad y también por el daño que ha podido ocasionarse a la sociedad. Pero también nos conlleva algo muy importante analizar, doctores. Tenemos que tener en consideración que este tipo de actos, este tipo de condenas, van a generalizar un acto precedente, un acto vinculante, en confiar en la administración de justicia, pero también que se van a excluir ciertos beneficios en este tipo de delitos. Eso se puede reafirmar en el expediente 01534 en el año 2017, que obviamente nos habla de que este acto, que es por secuestro porque es la pena más severa, va a poder conllevar a un acto de procedencia y de vinculación. Ya como conclusión, doctores y doctoras, para poder pasar a las preguntas, tenemos que tener en consideración que los propios beneficios penitenciarios en la actualidad no son un derecho automático. Esa es la primera premisa, que su propio ejercicio, su propia deliberación, su propia determinación se basa en la discrecionalidad judicial. Esa discrecionalidad judicial que va a poder estar tomado dentro de la prognosis de la pena, dentro de la conducta del sentenciado, dentro de la relevancia de los hechos y obviamente también con la única finalidad de poder reinsertarlo, va a poder garantizar de que en el sistema penitenciario puede existir un aspecto específico del marco regulador que tiene el interno. Pero también va a poder garantizar que este tipo de acto que van a poder conllevarse genere la protección de bienes jurídicos. Y el generalizar protección de bienes jurídicos va a poder también establecer una garantía de la normativa, una garantía de la aplicación de temporalidad. Esa aplicación de temporalidad que va a poder permitir que la configuración tácita, la configuración normativa y legal pueda adecuarse dentro del mejor presupuesto y también de lo que pueda determinar nuestro sistema de administración de justicia. ¿Es un fiel cumplimiento que tiene que hacer el órgano de justicia? Claro que sí. ¿Es un gran problema que se viene dando de las conductas dilatorias de ciertos abogados? También. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo muy importante y como lo dije en la primera parte, los jueces tienen que valorar a la persona, a lo que se viene intentando poder resocializar. No se tiene que juzgar lo que cometió, si ya hay beneficios penitenciarios, hay otros mecanismos como la revisión de oficio que puedan determinar otras pasibles sentencias, otras pasibles análisis de exigibilidad, nos conlleva a nosotros poder entender dentro del acto específico cuál es la modalidad más necesaria y más adecuada para poder acceder a este beneficio penitenciario. Pero ya la jurisprudencia y la Corte Interamericana ya ha podido reafirmar cada uno de ellos. Estos requisitos se van a dar también teniendo un análisis de la severidad del delito y también teniendo un análisis de la progresividad del interno. Si es que no se analiza ello, les doy por seguro, puede ser pasible a nulidad, pero también va a ser pasible a que no te puedan otorgar este beneficio penitenciario. Muchísimas gracias, queridos doctores. Es como siempre un gusto poder encontrarnos en la familia Udeápolis. Me siento parte de ustedes, parte de la familia Udeápolis y obviamente me encuentro presto a las dudas o consultas que ustedes tengan para poder también absolverlas y también poder dejar sentada la presente sesión académica del día de hoy. Te Muy escuchamos, bien. Rita. Muchas gracias, doctor Marcelo, y a cada uno de nuestros participantes que están aún en sala de clase. Bienvenidos, por favor, estimados colegas. En estos momentos voy a dejar los números de cuenta para quien no se haya matriculado. La inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Pero sin antes, justo esta sesión comentaba a algunos participantes que me han hecho algunas consultas sobre este diplomado. Doctor, estamos en un diplomado totalmente estructurado, referente a teoría del delito y beneficios penitenciarios. A veces beneficios penitenciarios lo tocan de manera lejana, no casi detallado, cada uno de estos supuestos que uno puede solicitar a su patrocinado. Doctor, ¿por qué inscribirme en un diplomado con un muy buen docente como usted, la doctora Romy Chancon, que ha venido dictando en ese diplomado? Justo estamos ya en la sesión número 13. Y claro, la institución no vuelve a repetir el diplomado. Doctor, ¿por qué inscribirme en este diplomado? Gracias. Muchas gracias, Reader. Como tú lo has mencionado,
Se encuentran grandes especialistas, se encuentra el doctor Eduardo García Navarro, la doctora Romy Chan, el doctor Jorge Pérez López, Jacqueline López, el doctor Fernando Vázquez, Carmen Sudario. Es un diplomado muy bien estructurado que nos permite a cada uno de nosotros poder analizar cada uno de los aspectos que conlleva la teoría del delito. Pero no solamente la teoría del delito como tal, sino los beneficios penitenciarios que conllevan ese análisis específico y ese análisis riguroso. Tenemos que tener en consideración que ya nos encontramos casi en las últimas sesiones, pero obviamente también es cumplimiento y deber de cada uno de los abogados capacitarse actualmente. Yo soy un fiel creyente de que el abogado que se capacita sigue siendo buen abogado, pero si es que no se capacita, deja de ser menos abogado porque esto no es una competencia de velocidad, sino una competencia de resistencia. Y la resistencia ustedes lo van a poder observar teniendo material actualizado, teniendo el compromiso tanto de Udeápolis como el Colegio de Abogados de Cañete al momento de poder tener clases y profesionales que se especializan en la materia, pero también que tienen ese compromiso con la comunidad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Marcelo. Y ya saben, estimados colegas, inscríbete porque este diploma no se vuelve a repetir. Tendré grabaciones, materiales de lectura y la diploma cuando termine, claro, el diplomado de sus exámenes. Muy bien, doy pase a Jefferson. Ya saben, estimados colegas, si vas a activar tu cámara debidamente sentado, realizas tu pregunta y no, mi patrocinado tiene este caso, doctor, por favor, quiero que me lo explique. No, estimados colegas, directamente a la pregunta. ¿Está muy bien? Listo, entonces, estimado Jefferson, contigo iniciamos. Gracias. Muy buenas noches, doctor Reiner, y muy buenas noches, doctor Marcelo. Bueno, una ponencia, en verdad, como siempre, una excelente ponencia. Y en cuanto a mi pregunta, va justamente cuando menciono con respeto sobre el concurso de delitos. Entonces, cuando tiene una pena severa, que diga el delito más grave, entonces es mediante esa pena que van a poner justamente los beneficios penitenciarios o no otorgarle. ¿O qué sucede justamente cuando concurren en esa parte de concursos y de delitos? ¿Solamente se evocan de la pena más grave o para dar o no dar beneficios penitenciarios? ¿O qué toman más en cuenta cuando se trata justamente de esos casos de concurso de delitos? Bien, Jefferson, muchísimas gracias por tu pregunta y me permite también poder un poco desplayarme dentro de lo que me acabas de consultar. Mira, la regla es de que se puedan basar en la complejidad del delito más severo, ¿correcto? Ese delito más severo que va a poder también especificarse, se va a poder ver teniendo en consideración el quantum de la pena, va a tener que partirse de esa forma para poder interpretarse el concurso real o el concurso ideal. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el método? Si a ti te sentencian, por ejemplo, por el delito de, supongamos, por el delito de indignidad sexual. Vaya, perfecto. Se acceden al delito de indignidad sexual. Pero obviamente también dicen, ah, no, no puedes acceder a este delito de indignidad sexual porque la propia normativa te dice que no va a conllevar un beneficio penitenciario. Y te dicen, oye, pero ¿sabes qué? Tú solamente has cometido este delito. No, yo también he cometido otros delitos, por ejemplo. Si es que yo he cometido hurto agravado, si es que yo he cometido otro tipo de delitos que van a conllevar un análisis específico, un análisis riguroso, tenemos que basarnos en la conducta procesal del investigado del sentenciado. ¿Por qué? Porque si esta condena conlleva que solamente ha podido ser indemnidad sexual y ha sido nomás en modalidad de tentativa, y esto ha conllevado a que tú hayas cometido otro delito como hurto agravado, robo agravado, y tengas una pena máxima, se va a tener que analizar de la pena máxima. Pero esa pena máxima, ¿cómo se va a tener que interpretar? Si es que es la primera vez que lo cometes, si es que tienes actos atenuantes, si tienes agravantes, y lo que va a tener la normativa en específico es de qué manera te vamos a dar la solución para que esa conducta procesal que tú hagas pueda basarse dentro de la misma. En términos generales, el sistema de administración de justicia lo que va a buscar es otorgarte un beneficio penitenciario. Sí, va a tener que darse la regla, como dice la misma normativa, en el delito que es el más severo. Pero también va a poder ser utilizado a discrecionalidad del juez si es que este delito más severo tú lo hayas cometido en una primera vez o hayas cometido actos de reincidencia. ¿Por qué? Porque obviamente si es que tú eres sentenciado por el delito de banda criminal,
pero no te dicen cuál es tu rol, cuál es la individualización correcta, no se va a tener que basar en el delito de mayor complejidad, sino se va a tener que basar en el delito que tú tengas mayor responsabilidad. Esa mayor responsabilidad es lo que el sistema de administración de justicia le interesa. ¿De qué manera, de qué forma se va a poder entender el análisis de tu beneficio? Y eso lo que nos va a conllevar a nosotros, a los abogados, a entender es que esa pasibilidad de otorgamiento de información, esa pasibilidad de recopilación de datos, vamos a tener que tener en consideración para poder presentarlo como que en mecanismos necesarios y mecanismos óptimos para poder solicitar el propio beneficio. No sé si hay otra pregunta, por favor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Camilo, adelante, por favor. Una Gracias, pregunta. doctor Líder. Gracias. Buenas noches. Doctor Ramírez, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿Me doctor, escucha, sí lo doctor? escucho. Sí, sí lo escucho, Sí, doctor. sí, lo escuchamos, doctor Camilo. Me parecía, se escuchaba lejos. Sí, doctor, mi pregunta va relacionada, bueno, es amplio el tema, bien complejo, por el cambio de criterios, ¿no? Que incluso el propio tribunal y de diferentes distritos judiciales, ¿no? Respecto a la aplicación de la norma cuando se promueve el beneficio. Usted lo ha dicho claramente en la diapositiva 2 de la 6, que es la fecha, se aplica la norma que se aplicó en la sentencia firme. Pero luego esto he escuchado, me parece, cuando usted está exponiendo la PPT 29, el tema del principio de temporalidad dentro del marco de la ejecución. ¿Qué quiere decir, doctor? O sea, propiamente se aplicaría la norma vigente cuando se inicie el procedimiento de ejecución. Entonces, estaríamos desvinculándonos del criterio del TC, ¿no? Reiterado varias veces que ha cambiado, ya no sería propiamente de la sentencia. ¿Es así, doctor? Gracias por su respuesta. Muy buena pregunta, doctor Camilo, porque aunque ustedes no crean, yo también tuve esa discrepancia que tiene el doctor Camilo. O sea, me aparto, me allano, adapto, vinculo, ¿cómo es lo que tengo que realizar? Y la respuesta es muy sencilla, doctor. Lo que se tiene que analizar acá es la aplicación específica de la ley. Si a ti te vienen investigando, si a ti te vienen sancionando y la aplicación que tú has solicitado es de manera primigenia, de en base a ello se tiene que analizar. Pero ¿cuál es el gran problema? Que el Estado, que el gobierno viene sacando leyes con propio nombre. Entonces, el juez dice, oye, qué coincidencia, ¿no? Sacan la ley de extinción de dominio solamente en este tipo de delitos. Y oh, qué oportuno, microempresarios, macroempresarios se encuentran investigados en ellos. Entonces, lo que dice el propio TC y dice, oye, te están investigando por el primer delito, perfecto. Tú has aplicado y has solicitado la redención en ese extremo de la aplicación de la normativa. Pero si sale otra ley más vigente que también te pueda convenir, ya no lo vas a poder utilizar. Pero ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema acá, lo que viene sucediendo es, oye, ¿por qué los jueces no amparan o no se vienen teniendo una vinculación con las leyes actuales? Porque esas leyes actuales ya tienen cierta parcialización y no hay una conducta constitucional para momento de poder ejercerse. No hay overdicta, no hay razonamientos necesarios, no hay criterios objetivos para poder determinar cada uno de estos extremos. Y obviamente también una de las leyes que estuvo en discusión fue la propia ley de extinción de dominio, que tuvo votos discordantes y obviamente tuvo pasibilidad al momento de poder analizarse. Entonces, esa vinculación que te da el TC va a tener ciertas restricciones, pero también tú como abogado puedes sacarle la vuelta, llamémosle así, y decir, oye, si es que tú me estás vinculando, ¿por qué en estos actos y en estas conductas sí lo vienes haciendo? Pero hay abogados, y yo también he conocido abogados, que estudian al juez, y me parece muy bien, porque le dice, señor juez, usted ha sentenciado, por ejemplo, en el caso de los Michis del Cono Norte, pero también en su sentencia usted sí ha sido pasible y ha dicho que la ley sí es vinculante. Y en este caso de los emperadores del Norte Chico no lo es. ¿Por qué? Ahí el juez va a generar una contravención de lo que viene realizando en su adjudicatura. Y esto también puede ser pasible a nulidades. ¿Por qué sí en este caso? ¿Por qué no en este caso? ¿Y cuál es el criterio razonable que tú vas a tener como abogado? Muchísimas gracias, doctor Camilo.